Buenos días, vamos a comenzar con la unidad 9 que trata todo lo relacionado con hormigón elaborado y tareas de puesta en obra. Esta unidad está dividida en cuatro ejes temáticos: todo lo que es hormigón elaborado y transporte, lo que es colocación y consolidación del hormigón, lo que son las tareas posteriores a la consolidación, que es la terminación, la protección y el curado, y luego al final lo que es hormigonado en condiciones adversas, lo que consideramos en tiempo frío y tiempo caluroso. Comencemos con hormigón elaborado y transporte. Ya hemos dicho en la primera unidad que al hormigón hay que considerarlo como una cadena de diferentes eslabones, desde el acopio, la dosificación, el mezclado, el transporte, el manipuleo del hormigón, que es los métodos que se utilizan para colocar el hormigón en su posición definitiva, ya que el camión hormigonero en algunos casos no llega directamente al elemento estructural, las tareas de colocación, de compactación o consolidación, determinación de superficies, protección y curado, sin olvidar que las estructuras de hormigón tienen que tener cierto mantenimiento, y luego del curado viene lo que es el desencofrado. Entonces, todas estas tareas, ya hemos dicho que si uno comete un error determinado, en alguna de ellas ya pierdo todo lo que traía en la cadena. Y que para poder obtener un hormigón que sea resistente, durable y económico, tres de las propiedades fundamentales de cualquier hormigón, bueno, nos tenemos que poner todos de acuerdo, no solo la obra, no solo la planta, sino el conjunto entre la planta y la obra para que el resultado sea el deseado. Con lo cual, si yo diseño un buen hormigón, lo especifico bien, y quizás lo controlo de forma adecuada, como hemos visto en la unidad 7 en ensayos, me está faltando el tercer eje o la tercer pata fundamental, que es todo lo que es el control de obra, que es lo que vamos a intentar transmitir en esta unidad, que también tiene lecturas de técnicas constructivas que pueden leerlas, van a ver que el contenido es casi coincidente. Con lo cual vamos a tener responsabilidades de la dirección de obras desde que llegue el camión a la obra, todo lo que es el manipuleo, colocación, compactación, terminación de superficies, protección, curado y desencofrado, y todas las otras son responsabilidades del proveedor de hormigón elaborado, que están bien delimitadas por IRA 1666. Con lo cual, esto es lo mismo que hemos visto en la unidad 1, lo repaso. Es importante lo que es el diseño de especificación, ya lo hemos visto. Tienen también trabajos prácticos y evaluaciones sobre eso, relacionado con el pedido de hormigón, cómo se controla la calidad del hormigón elaborado, ya lo hemos visto, y lo que vamos a ver acá es sobre todo lo que es el control de tareas previas, condiciones ambientales, técnicas constructivas y ejecución de estructuras. Para que una obra tenga una calidad adecuada, que sería reunir todas las propiedades al mismo tiempo, esta calidad va a ser consecuencia compartida entre la planta y la obra. Con lo cual hay que tener en cuenta de que yo no puedo mejorar la calidad del hormigón que ya salió de planta, pero sí puedo empeorarla. Con lo cual todas las tareas van a ser para mantener cierto nivel de calidad, pero si el hormigón ya me vino de mala calidad, malo, por hablarlo vulgarmente, yo no puedo hacer nada en obra para mejorarlo. Pero si el hormigón me vino bueno, genéricamente hablando, puedo hacer varias cosas para empeorar lo que es la performance de la estructura. Con lo cual, es condición necesaria y suficiente que tengamos ambas cosas: buen hormigón elaborado y buenas tareas constructivas. ¿Para qué? Para que desde la especificación, el control de calidad del hormigón y el control de las tareas constructivas, ¿sí?, logremos un éxito. Vamos a empezar por las diferentes tareas y vamos a ir enumerando una a una hasta llegar al final, empezando por lo que es el acopio de las materias primas. Todo lo que son las tareas de acopio, de agregado, agua, hemos hablado algo de hielo, cemento, adiciones, aditivos, todo esto ya lo hemos visto en las diferentes unidades de los materiales constituyentes. Habíamos hablado de los hilos de cemento, habíamos hablado de la copia y los agregados, que estén separados, que estén identificados, que tengan una capa de 10 centímetros de espesor de hormigón pobre o de material que no se retire nunca, de los aditivos que no pueden estar al sol, que pueden estar en bines, que pueden estar en silos. Hemos hablado mucho en las otras unidades, y también en la unidad 1 hemos dado
las pautas para el sistema de gestión ambiental de la planta, que está bastante relacionado con el manejo de las materias primas. Con lo cual este tema es muy importante, pero ya lo hemos visto en otras unidades. Bien, respecto a lo que es la dosificación, vamos a ver qué es lo que nos habla el CIRSOC 201, qué es lo que nos habla la norma IRAM de hormigón elaborado con conceptos actualizados, y no vamos a describir lo que son tareas de dosificación ni mezclado en obra, porque ya hablamos en la unidad 1 de los problemas que tiene el hormigón in situ. Algo vamos a recalcar acá también, pero hay que tener en cuenta que la materia la tenemos que guiar a los métodos de dosificación racionales, por peso, y no dar fórmulas de dudoso, realmente no es dudoso, de muy mal comportamiento, como las mezclas in situ, ¿sí? Con lo cual los riesgos asociados ya también fueron estudiados en la unidad 1. Ustedes fíjense que con la unidad 9 vamos ya finalizando casi todos los conceptos y atando lo que hemos visto en el resto de las unidades. Respecto a lo que es las tareas de dosificación, medición de materiales componentes, bueno, hay que medirlo en masa, salvo para aditivos líquidos o para agua que se puede medir en volumen mediante caudalímetros o celdas de carga. A ver, se puede medir o en peso o en volumen, tanto el aditivo como el agua, y lo que es cemento y agregados y adiciones, por supuesto, hay que medirlo en peso. Las fibras también se tienen que medir en peso. Y cualquier reglamentación y norma vigente te dice que la dosificación hay que hacerla en peso y no en volumen. Tanto lo que es el cemento como los agregados hay que pesarlos individualmente, no es una báscula sola. Si no tengo báscula de cemento, tengo una báscula de agregado, y las básculas de agregado se van midiendo por peso, aunque sea en la misma báscula, de forma acumulada, las diferentes fracciones medidas de forma individual. Con lo cual, el error final de la dosificación va a ser la suma de los errores de cada sistema de pesaje. Con lo cual, vamos a tener siempre báscula de cemento, que generalmente es una sola. Por más que se usan adiciones, se utiliza de forma acumulada la adición y el cemento. La báscula de agregados, salvo en plantas de obra envergadura, es una sola. Por más que uno tenga varias tolvas arriba, que va cayendo el material de cada tolva y se van haciendo pesadas acumuladas hasta llegar al final. Caudalímetro suele ser uno, salvo que uno pueda llegar a tener dos conductos independientes, uno de agua reciclada y uno de agua de la fuente que se utilice normalmente. Y los dosificadores de aditivos generalmente en las plantas son entre uno, y en obras de mucha envergadura pueden ser tres aditivos, tres dosificadores de aditivos, ya que cada uno está unido a un solo bin o a un solo silo de aditivo específicamente. Con lo cual todo esto se coloca en la boca de carga del camión, y cuando se abre, cuando se va cargando la dosificadora para que mezcle el camión, o cuando se abre la mezcladora, tiene que caer todo sobre el camión, bien sea hormigonero o camión volquete. Todo esto lo vamos a ver enseguida. Todo lo que es la medición en peso hoy en día se realiza por programas. Hoy en día las plantas que tienen al menos 20-25 años tienen automatismos que se pueden colocar en modo manual, pero generalmente es más conveniente trabajar con modo automatizado, que dan registros de las diferentes cargas, y todos estos sistemas de pesaje y de medición, porque una báscula pesa, pero un caudalímetro mide en volumen. El reglamento CIRSOC 201 establece verificación anual, mientras que la nueva norma IRAM de hormigón elaborado establece lo que es una verificación semestral. Existe una gran cantidad de equipos de pesaje, de marcas comerciales, de formas para medir, pero lo importante es hacer una verificación, que no indica que sea una calibración, ¿sí? Una verificación cada 6 meses para lo que es el control del instrumento de medición, para saber no solo el volumen final que se está despachando, sino la carga de los diferentes materiales constituyentes, que hoy en día casi cualquier sistema de carga imprime lo que son tickets, que se denominan, de las diferentes pesadas. Pero esas pesadas yo tengo que saber que son certeras. ¿Cómo? Mediante una verificación. Estas son las tablas de tolerancia según la norma IRAM 1666, vigente del año 2020, en el cual me da que el cemento, las adiciones y el agua, fíjense, tengo que tener en la verificación un error de más o menos 1%. ¿Por qué? Porque es lo que más influye en la relación agua-cemento. Pero la nueva norma, en la cual tuve la oportunidad de participar
en el comité de la norma IRAM como invitado especial, da para medidas individuales que puede tener algo más de rango, o si yo estoy por debajo del 30%, bueno, puedo tener algo más de error, porque si no es muy difícil lograr este 1%, pero que el promedio sea 1%. Y respecto a lo que son los agregados, se pide más menos 2% y se me permite en medidas individuales más menos 3%. Todo lo que son aditivos, fibras y pigmentos tienen un error del más menos 3% porque las cantidades son más pequeñas en general y no altera demasiado la dosificación, más menos 3% porque no influyen tanto volumétricamente dentro del hormigón como ya vimos en dosificación de hormigones. También hay que tener en cuenta que las balanzas estén reguladas al 0,1% por lo menos o menos de la capacidad máxima y que procurar utilizar intervalos entre el 30 y el 100% de la capacidad. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tengo una báscula de cemento de 3.000 kilos y estoy cargando ciclos de 1 metro cúbico de 300 kilos por metro cúbico, no es lo más recomendable porque la balanza va a perder claramente precisión y resolución. Acá tienen ejemplos de fotografías. Arriba a la izquierda tiene una planta mezcladora en la cual, fíjense, hay cintas transportadoras para cada acopio de agregado. Cada uno de esos tiene una tolva y abajo de la tolva está la báscula. Luego a la derecha tengo silos y los silos por un tornillo sin fin van a la báscula de cemento. Abajo a la derecha tengo los indicadores por dial, que eso se transmite mediante una celda de carga a una señal electrónica, que fíjense que tienen las cuchillas, como se ve abajo a la izquierda y en la fotografía de abajo a la derecha, que se abren, esos mecanismos que tienen como una rueda, se abre y cae directamente a la báscula, que generalmente es una, y después de la báscula se abre todo junto y pasa a lo que es la cinta transportadora para la carga. Acá tienen ejemplos de diferentes sistemas de carga, desde algo semiautomatizado a la derecha, algo muy automatizado arriba a la izquierda y abajo a la derecha más automatizado aún, y lo que son tableros de plantas hoy en día usuales. No ha habido mucho avance en la automatización, pero los tableros de planta siguen siendo bastante similares a los de un par de décadas atrás. Y se indica que carga en digital, se indica que es lo que se está cargando de cada material, de agua, de cemento, de agregados de las diferentes fracciones, y los sistemas computarizados cortan automáticamente cuando llegan a la dosificación de ciertos ciclos, ciclos de 1 o 2 metros cúbicos. Es raro tener plantas que carguen un camión de un solo ciclo porque no dan las capacidades de las básculas, y por ejemplo un camión de 6 metros cúbicos se puede cargar en 3 ciclos de 2 metros cúbicos, y para cada ciclo la computadora le manda una señal para que corte directamente lo que es la carga. Respecto a las dosificaciones por volumen de materiales granulares, bueno, ya lo hemos hablado, está claro, puede haber dos grandes errores, muchos otros al margen, como que no se coloque en la cantidad de canastas que corresponde. Estamos hablando de dos muy grandes errores, que es que el material granular nunca tiene la misma compactación y que el enrase del recipiente, más los recipientes como baldes, que tienen una forma de diámetro menor abajo que arriba, ambas atentan muchísimo contra la dosificación. Ni que hablar que se olviden, o ni que hablar de las palas o de las mangueras que se usan en obra. Estamos hablando de, a ver, existen muchos más errores que esto. Estos fueron unos ejercicios que me pasaron de una universidad en Buenos Aires, en la cual pusieron a los alumnos, ojo, no a los obreros trabajando en una obra sin control, a los alumnos, diciéndole, bueno, cargue este balde de cemento, esta de arena y este de ripio. Fíjense las diferencias que se obtuvieron, y eso implicaría variaciones de 100 kilos por metro cúbico de cemento. O sea, y esto es un ejercicio de facultad, ¿eh? Imagínense si uno lo hace en obra y se fija que pongan las canastadas como corresponde, con lo cual esto realmente es mucho peor y pueden lograrse variaciones de mucho más de 100 kilos por metro cúbico. Con lo cual, el Sirsoc 201 no me permite hacer hormigón armado en obra, solo H15 con ciertos cuidados, que tengan contenido de cemento elevado, no utilizar hormigones fluidos, que en obra siempre son fluidos, que el cemento se mida en bolsa entera o en peso, es decir, no me admite ni para un H15 trabajar con canasta. Y me permite solo hacer H20 si trabajo con hormigoneras de más de un cuarto metro cúbico, que conozca el peso unitario y los recipientes estén tarados e identificados
para cada material, lo cual no se hace en las obras convencionales, y que se corrija por contenido de humedad, es decir, que en obra debería tener recipientes tarados de mayor altura que sección transversal y tener un horno, una balanza y determinar y hacer la corrección de la relación de agua y agua-cemento para hacer un H20, lo cual nunca lo he visto hacer de forma eficiente en una obra, y en la mayor cantidad de las obras esto indica que no se puede hacer hormigón en obra directamente. Con lo cual, como estos controles no se hacen en hormigones convencionales, está prohibido trabajar para hormigones estructurales. Si quieren hacer morteros, lo que fuese, sí, pero para un hormigón estructural, una columna de encadenado, una viga de fundación, un tabique de hormigón, está prohibido utilizar estos hormigones. Quiero que esta diapositiva sea lo más gráfica posible. ¿Qué situación tenemos en los hormigones in situ en Mendoza? Bueno, esto ya lo hemos visto en la unidad 1, pero si nosotros en el eje X están las dosificaciones por parte de cemento respecto a arena más ripio. Entonces un hormigón 1,5 sería un 1,2,3, una de cemento, 2 de arena y 3 de piedra. Eso nos da cerca de 8 megapascales acá. Si hacemos un 1, 1,5, 1,5, estaríamos en el 1,3. Nos da quizás un H13, que no es estructural, y no podemos garantizar en la provincia de Mendoza lo que son hormigones estructurales en obra, aún con dosificaciones de 1, 1, 1. Esto parece exagerado, pero hay que hacer ensayos y tomamos la línea de tendencia azul porque es muy raro que en obra se utilice un hormigón de asentamiento menor o igual a 8. Esto fue para que no se pasaran de agua y así todos dieron mal lo que se hizo en este estudio de más de 40 obras. Con lo cual, esto, lejos de ser una especie de chiste, es una realidad. Tenemos un señor, un dueño, que puede ser un inversor, puede ser un jugador de fútbol que tiene dinero y quiere hacer edificios, ¿sí? Para dar un ejemplo bien práctico, que no tiene por qué saber de todo esto. Es el ingeniero quien tiene que saber de esto. Entonces, bueno, ¿qué es lo que quiere el dueño? Que el edificio sea de buena calidad y que sea barato. Entonces, ¿a quién le deja las manos la inversión? Al ingeniero, ¿sí? Y este ingeniero, en muchísimos casos, profesionalmente, ¿qué es lo que dice? Bueno, vamos a trabajar con hormigón hecho en obra. No se puede hacer según CIRSOC, que es nuestra ley de hormigones. Pero igual, yo lo voy a hacer, no pasa nada. ¿Qué quiere decir? Que el ingeniero se hace profesionalmente y no le explica al dueño de la obra que no se puede hacer. A ver, es una explicación, ¿sí? Que es como que el dueño de la obra le diga a algún ingeniero, bueno, yo quiero hacer mi auto, pero hágamelo usted. Y que sea seguro y cumpla con todas las normas de seguridad vial. Y no puede hacer uno un auto en la casa, ¿sí? Fíjense que el mismo dueño, el mismo quizás futbolista que tiene dinero para hacer un edificio, va al médico también, ¿sí? Y el médico le dice, la verdad que estoy muy enfermo y no quiero gastar mucho. ¿Qué me recomienda que haga? Te imagínense un médico, ¿sí? Que dé este medicamento y que le diga, no hay problema, yo le hago un medicamento que está prohibido por la ANMAT, la Asociación Nacional que da lo que es medicamentos y alimentos, pero yo me voy a hacer cargo, es decir, yo le doy un medicamento prohibido, si le hace mal, ¿sí? Yo me hago cargo. Y si le empeora el cuadro también, no hay ningún problema. ¿Ustedes ven esta semejanza a algo real? El ingeniero lo hace. El ingeniero utiliza materiales estructurales que dan la durabilidad y la seguridad a una obra, si quieren verlo, llámese que no se caiga, avala el uso de materiales que están fuera de reglamento hace décadas. Un médico nunca va a hacer esto. Por eso esto es una analogía de cómo la misma persona, ¿sí?, consulta a dos profesionales y a veces el ingeniero, no entiendo por qué, se hace cargo de ciertas cosas que están fuera de reglamento y que son completamente ilegales. Pasemos a lo que es el mezclado, ¿sí? El mezclado conceptualmente se puede hacer de dos maneras, o en plantas elaboradoras de hormigón mezcladoras para grandes obras, y existe cierta tendencia a que se incorporen plantas de hormigón elaborado con plantas mezcladoras. Tienen ventajas competitivas, pero muchas veces las plantas que utilizamos son dosificadoras.
Con lo cual podemos tener dos grandes tipos, lo que son las plantas dosificadoras por peso, por volumen, el agua y los aditivos, y por peso lo otro, y que mezcla el camión hormigonero, o podemos tener plantas mezcladoras que pueden cargar en un camión hormigonero o en camiones playos directamente para grandes obras. Hay muchos otros métodos, como por ejemplo lo que se denomina tipo CarMix, pueden googlearlo si quieren, que consisten en palas autocargantes que si no tienen ningún dispositivo por peso y que son volumétricos, o los dispensadores de hormigón, que se llaman así, que son colocadores por tornillo, si no se miden por peso los diferentes constituyentes y no tengo garantía de lo que cargué, no lo podemos ver en esta materia porque atenta a lo que es el hormigón. Solo mencionamos de que son medios que, salvo que mida todo en peso y de forma precisa y esté verificado, no se pueden hacer hormigones estructurales. Respecto a lo que es el mezclado del hormigón, el mezclado, como decimos, se puede hacer o en camión hormigonero o en mezcladora de planta. No vamos a hablar de mezcladoras tipo perita de obra de 60 o 100 litros porque ya dijimos que no se puede hacer hormigón en esas condiciones. ¿Por qué? Porque lo dice el reglamento y el ingeniero no se puede hacer cargo de ello. El tiempo de mezclado se define en función de que sea relativamente homogéneo. Hay ensayos para ver lo que es la homogeneidad, ya lo vamos a ver. Y el tiempo va a depender de muchos temas, si es del asentamiento del hormigón, es decir, de la consistencia, si es muy seco o no, de si son paletas a eje vertical, a eje horizontal, de los aditivos que se empleen, de la secuencia de ingreso de los materiales, del tipo y tamaño de agregado grueso. Quiere decir que cada mezcladora y cada hormigón tiene un tiempo óptimo para que se homogeneice y tiene que ser el menor posible, porque si yo tengo un tiempo de homogenización de 1 minuto y medio y lo bato durante 10 minutos en una amasadora, en una planta, puede llegar a segregarse también, además que pierdo tiempo. Acá tienen solo una guía de la secuencia de cómo ingresan los materiales constituyentes. Esto depende de la planta, depende del plantista, del estado del camión también. Esto no es una regla fija, solo para decir que en general se incorpora cierta cantidad de agua al principio, luego durante toda la carga se incorpora agregado grueso y a la mitad se incorpora lo que es arena y cemento, y siempre se deja para el final lo que es incorporar lo que es cierta parte de aditivos con el final de la cantidad de agua. Reitero, esto no es algo fijo, sino es lo que se suele utilizar en plantas dosificadoras en este caso. Respecto a lo que son las plantas hormigoneras elaboradoras, acá tienen fotografía de tres plantas diferentes, con tres mezcladores bien distintos. Arriba a la derecha, planta la ruta 9, no sé si en Santa Fe o en Córdoba. Abajo a la derecha, lo que es una planta en un reactor nuclear, ¿sí? Bien digo. Y abajo a la izquierda una planta en una gran obra, fíjense que tiene una dosificadora a la derecha y otra mezcladora a la izquierda, es decir, una obra grande que tiene dos plantas mezcladoras. La capacidad de mezclado de las hormigoneras suele ser entre 0,7 hasta 10 metros cúbicos en el caso de tambores basculantes, como se ven a la derecha arriba. Acá tienen fotografía de plantas hormigoneras elaboradoras móviles. Saquen el camión de la foto, pero bueno, este estaba en el cruce a Chile. Eh, una planta moderna, me parece que sin uso, en la cual se van cargando los materiales constituyentes con resina transportadora por atrás. Tiene las tolvas de agregado, tiene el tanque de agua, no tiene los hilos van aparte, esto estaba antes de montarse. Sí tiene la báscula de cemento al medio y todo se va incorporando el hormigonero y va haciendo ciclos posiblemente de 1 metro cúbico y medio esa planta, y se pueden verter a camiones volquetes o a camiones hormigoneros para que los transporten con velocidad de agitación. Fíjense que el esquema que tenemos abajo es muy parecido al que tenemos arriba. Acá tenemos plantas elaboradoras en grandes obras. Tenemos arriba a la izquierda, todas en la obra de represas patagónicas. Planta arriba a la izquierda relativamente chica con una mezcladora de 2 metros cúbicos, en la cual el camión hormigonero va abajo. Fíjense, está la tolva de carga y con la silla transportadora carga todos los materiales, no al camión sino a la mezcladora, y por ciclos los va cargando después abajo del camión. Y tiene una de las plantas grandes que tiene represas patagónicas. Fíjense abajo a la izquierda todo lo que es la recepción y la báscula agregados, y a la derecha, después de la cinta transportadora, lo que es las dos mezcladoras en tándem de 3 metros cúbicos cada una, en paralelo, no en tándem, disculpen,
y abajo, fíjense que hay un espacio muy grande para que entre cualquier tipo de camión, sea hormigonero o no, abajo. Respecto a otras plantas hormigoneras elaboradoras, acá hay unos esquemas, fíjense abajo a la derecha se ve claramente que por un lado entran los agregados, se ve la cinta transportadora a la izquierda, y a la derecha entran para que puedan cargar hasta 3 hilos con 3 tornillos sin fin, fíjense, eso pasa la hormigonera y después abajo está la tolva propiamente dicho. Después pueden repasar este tipo de esquemas. A la izquierda tiene una planta tipo con scrapper, tipo estrella, en la cual se va con una draga, se va colocando agregado en una tolva, luego de esa tolva pasa a la báscula y de la báscula pasa a lo que es la mezcladora. Acá tiene un ejemplo de una planta que tuvimos acá en el aeropuerto de Mendoza con mezcladora de 9 metros cúbicos, en la cual los materiales se incorporaban por la parte trasera de la hormigonera muy rápidamente, luego iba mezclando y después basculaba, como se ve en las fotografías de abajo a la izquierda. El camión se iba moviendo un poquito mientras basculaba para que no cargue todo una sola torta, por decirlo de alguna manera, y después directamente iba a la obra a descargar. Esto es un dispositivo sin agitación, son camiones playos o camiones volquetes específicos. Lo que más utilizamos son las plantas dosificadoras en el medio, ¿sí? Con la cual, fíjense en el esquema que está abajo a la derecha, el camión hormigonero tiene aspas soldadas, no tiene ningún eje ni nada, tiene aspas en todo el perímetro, como se ve arriba, que se colocan a veces barras del 25 para evitar el desgaste que sufre por el material, por la piedra que es sumamente abrasiva, y cuando giran estas aspas para un lado, tira el hormigón para el pecho que se llama el camión. Cuando gira para el otro lado en obra, descarga lo que es el hormigón. Vean esa animación y tienen que entender el funcionamiento perfectamente. Con lo cual, las plantas de hormigón convencionales son dosificadoras. Quiere decir que tengo báscula agregados, caudalímetro, tornillos sin fin de cemento, pero quien mezcla es el camión, mezclando con sus aletas a velocidad de mezclado, 12 a 16 revoluciones por minuto, y luego, para descargar el hormigón, con un control se hace que el camión gire para el otro lado y las mismas aspas, en vez de llevar el material para el pecho, lo llevan para la cola del mixer o del trompo, como quieran llamarlo. Acá tienen ejemplos de plantas dosificadoras convencionales que claramente se ven que tienen bastante menos envergadura que las otras, pero tienen su torno agregado, su silo, su báscula de cemento, su báscula de agregado, y se carga directamente en el camión, es decir que no hay mezcladoras. Por supuesto son mucho más económicas que las otras, pero no tiene nada de malo en absoluto trabajar con plantas dosificadoras para hormigón elaborado local. Para grandes obras no suele ser eh, tan... Para muy grandes obras se suele utilizar plantas mezcladoras por eficiencia, por tiempo, por homogeneidad y muchas veces por requerimientos de pliegos de especificaciones. ¿Cómo mido la homogeneidad del hormigón? La homogeneidad del hormigón se mide según IRA 1876, se hacen dos ensayos, uno se hace el peso unitario y el de aire, ¿sí? Y pesando esa cantidad de material que tengo en el peso unitario, se vierte en un tamiz 4, con una criba 4, una criba que es más grande que un tamiz, se va lavando y obtengo qué cantidad de piedra tengo. Esto se hace 2 o 3 veces, cerca del inicio de la descarga, siempre descartando el primer cuarto metro cúbico, cerca del final de la descarga, siempre descartando el último cuarto metro cúbico, y quizá a la mitad, y la diferencia del contenido agregado grueso en ese peso de hormigón, ¿sí? Que era este volumen de recipiente de 7 litros, por ejemplo, para el Washington, se hace el aire y mediante unas cuentas que da la norma se determina el contenido agregado grueso, el saturado de superficie seca y la densidad del mortero libre de aire. Las diferencias máximas entre las diferentes porciones del mismo pastón, que puede ser para una mezcladora al inicio o fin de la descarga, cerca al inicio o cerca al fin, o un camión hormigonero convencional, la diferencia de agregado grueso tiene que estar dentro del 6% y la diferencia de la densidad del mortero libre de aire, que será como un PV corregido por aire, es la realidad, cerca del 1,6%, menor al 1,6%, para que el mezclado y el tiempo de mezclado sea adecuado y que el camión esté trabajando bien o la mezcladora esté mezclando bien. Acá tienen ejemplos, se determina el aire, un Washington, luego se coloca lo que es el hormigón ya previamente pesado, por decir algo, ¿sí? Los
15 kilos que tengo en el recipiente, por dar un ejemplo, un recipiente de peso unitario quizás algo más grande, tengo esos 15 kilos, determino el contenido de agregado grueso y sé qué contenido de agregado grueso tiene lo que es el hormigón. Entonces, mediante el PV, el aire, se determina esta homogeneidad de mezclado y así se fijan los tiempos mínimos y si un equipo necesita reparar las aspas o no de mezclado, un camión hormigonero, para dar un ejemplo. Con lo cual, el tiempo de mezclado, el reglamento CIRSOC da lo que son ciertas especificaciones para mezcladoras, no para camiones hormigoneros, ¿sí? Para mezcladoras de planta. Y acá tienen algunas ideas del Bureau of Reclamation, también de Estados Unidos, de tiempos mínimos. Mezcladora de 3 metros cúbicos, 2 minutos y medio, más de 4 metros cúbicos y medio, 3 minutos. Pero si uno tiene homogeneidad en un tiempo menor y lo demuestra mediante ensayos, que esto es para grandes obras, se puede realizar perfectamente. Con lo cual, el hormigón elaborado, ¿sí?, no es tener una planta y un par de camiones, ¿sí? Es mucho más que esto y esto lo continuaremos en la próxima presentación.